Mm, vale, creo que todo está bien. Sí. Vale. Buenas a todos los que están ahora detrás de la pantalla. Mi nombre es Claudia. Soy la que les va a dar la parte general del temario. Vale. Es un poco raro esto porque ahora mismo no estoy haciendo la clase para nadie, pero la van a ver después. Entonces, bueno, me voy a pegar ahora como 45 minutos hablando yo sola, que no lo he hecho en mi vida. Pero bueno, lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda y hacérselo lo más dinámico posible. Bueno, en principio 45 minutos. Es verdad que voy a empezar hablando del tema uno porque le voy a dar la parte general y el tema uno es bastante extenso, entonces lo voy a partir hasta más o menos un artículo determinado y después ya finalizo lo que es el temario. Vale, bueno. Primero me voy a presentar. Eso, soy Claudia. Vale, soy policía en la Unidad de Seguridad y Atención Ciudadana. Soy compañera de Héctor, que Héctor es, bueno, Héctor realmente es mi jefe. Héctor es el oficial de esa unidad también. Y él es el que me imagino, bueno, me imagino no, le va a dar la parte específica que creo que es un poquito más divertida, ¿vale? Porque la parte general a lo mejor es un poquito más tediosa, pero bueno, hay que darla igual. Y bueno, vale, dejé aquí mi número de teléfono en la esquina de la presentación por si tienen cualquier duda, quieren saber lo que sea del cuerpo y duda aparte del temario, por supuesto, ¿vale? Y poquito más. Vale, vamos a empezar. Bueno, aquí les dejé un par de imágenes de la unidad, ¿vale? Para que le dejen entrar ahí el cosquillo un poco. Los de la boina son UBRI, que se llaman ahora UBRI o GROPE, cambian mucho de nombre, ¿vale? Es la unidad de prevención e intervención y después lo que somos, los que estamos con la gorra, pues somos la unidad de seguridad y atención ciudadana, que es prácticamente el patrullar en la calle, ¿vale? Y estar a correspondencia de lo que manda la sala, ¿vale? Bueno. Vale, la parte general. Son 23 temas, ¿vale? Es un poco lo que digo, la parte más tediosa del temario para mí, por lo menos. A lo mejor a alguien pues le cuesta un poco más penal o el tema 28 que creo que es el del cuerpo, pues les cuesta un poco más o lo que sea. Pero bueno, para mí pues esta parte general es la que más por lo menos a mí me costaba, ¿vale? Vale, a ver qué les tengo que decir de aquí. Vale, son 23 temas. El temario al final está sacado de las leyes, ¿vale? Cada uno de los temas está basado en las leyes correspondientes que desarrollan, que se desarrolla y al final el estudiar este tipo de temas es leer articulados y empaparte de lo que son los artículos, ¿vale? Entonces, lo que hemos querido Héctor y yo es un poco ir un poco más allá en facilitarles a ustedes el tema del estudio, dándoles un poco los tips en los que se suele meter más en los tipos en los exámenes, ¿vale? Porque es eso, al final es empaparte del temario y mi recomendación también aparte es ya cuando a lo mejor lleven un badaje y ya hayan cogido y tengan par de vueltas al temario, es, si no es estudiar directamente de la ley, por lo menos tenerla delante. Porque es verdad que para mí es muy importante el familiarizarte con la imagen visual de la ley, que tú a lo mejor sepas un poco visualmente ubicar un artículo o la ley, en qué está estructurada la ley. Eso también ayuda a la parte del supuesto. Entonces, por lo menos esa es mi recomendación, ¿vale? Pero bueno, vamos poco a poco. eh, Van poco a poco pues mirando los temas y tal. De aquí, de los 23 temas, el 23 pues obviamente no lo voy a dar. La ortografía, si quieren, pues le echa un ojo por su cuenta y tal, porque creo que no hace falta, pues, explicarla. Y el resto de temas, pues, es verdad que hay uno más importante que otro. Yo a lo mejor les puedo dar los que son importantes para mí,
pero lo importante es que ustedes, conforme vayan estudiando, pues vayan dándose cuenta cada uno de cuál tiene más importancia. Vale, pero así un poco, mirando aquí ahora, el tema uno, pues es el Padre Nuestro de la parte general. Van a ver que conforme vayan siguiendo estudiando, pues van a acabar prácticamente aprendiéndoselo de memoria. Y si no es de memoria, pues casi de memoria, porque si se fijan, los primeros temas en realidad es como ya la parte más desarrollada de la Constitución. O sea, lo van a ir viendo, vale. Del tema uno, eso importantísimo. Después el estatuto, que es como la Constitución, pero de la Comunidad Autónoma de Canarias, también me parece bastante importante. Tema 10, 11 y 12, no, perdón, tema 10 y 11 se meten bastante con estos temas para el tipo test. Entonces van a ver un poco, yo sí le daría importancia, hay algunas personas que no le dan, pero yo por lo menos a esos temas sí le doy importancia. Vale, tema 14, tema 15, el tema 16 y 17, que se meten un poco con lo que son, ya lo verán, el cabildo y el municipio. Y un poco eso, ¿vale? Que no quiere, no estoy queriendo decir que no se estudien todos los temas, ¿vale? Si van con tiempo, mi consejo es eso, que se estudien prácticamente todos los temas, pero bueno, al final todos somos estudiantes, todos hemos estudiado y siempre sabemos en qué ponerle énfasis a alguna cosa. Vale, creo que no se me olvida nada más con esto que decir. Vale, pues vamos ahí. El tema uno, la Constitución española, es el primer tema con el que se empieza el temario. Entonces vamos un poco a ponerlos en contexto. A ver, yo me imagino que más o menos saben lo que es, pero bueno, la Constitución española es como la norma suprema, la Carta Magna, en la que dice cómo se organiza el Estado español, determina las organizaciones políticas, muy importante dice los derechos y las libertades de cada uno. Y un poco es eso, a grosso modo, cómo se organiza el Estado español. Aquí tienen como un mini textito que lo cogí, creo que, a ver, ¿de dónde lo cogí? De la página de la Moncloa y un poco me parece que lo dice bastante bien, ¿vale? No se tienen que, no salen tipo de gesto ni nada, ni mucho menos, es simplemente para que se pongan en contexto, ¿vale? Aquí, bueno, decirles, lo que van en rojo es porque es importante y creo que, vale, y aquí por ejemplo ya empiezan a ver cosas en lila. Para mí lo que está en lila es como algo propenso a que salga un tipo test, como forma de pregunta, forma de respuesta, un poco así para que vean los truquillos. Vale, vale, la Constitución, cómo se formó, como aparece ahí, es un texto consensual que en 1977 el grupo parlamentario de ese momento pues decidió crear la constitución que es ahora a través de pues muchas enmiendas, muchas como alegaciones a los textos que iban formando. Se formó el texto definitivo y el 31 de octubre de 1978, que es la primera fecha clave de la constitución, se aprueba por las Cortes Generales ese texto, ¿vale? Fecha bastante importante. Ya después verán que les he hecho un cuadro de resumen para que tengan un poco mapa mental las fechas con quién lo aprobó, para que lo tengan así un poco más fácil. Pero bueno, el 31 de octubre de 1978 se aprueba por las Cortes Generales. Vale, a ver qué tenía yo aquí. Vale, pregunta de examen que suele, o más o menos así, que se suele dar. Cuando fue aprobada la Constitución? Pues el 31 de octubre. A lo mejor te aparecen diferentes fechas, pues el 31 de octubre es la correcta. ¿Quién aprobó la Constitución española? Las Cortes Generales. Puede aparecer las Cortes Generales o, también importante, Congreso y Senado, porque ya lo veremos, las Cortes Generales está formado por Congreso y Senado en sesión conjunta, que es lo mismo que las Cortes Generales, ¿vale? Puede aparecer a lo mejor de esas dos maneras. Vale, después de las Cortes Generales aprobar ese texto definitivo, como estábamos diciendo, el 6 de diciembre de 1978 se somete a un referéndum popular, es decir, el pueblo español vota si está de acuerdo o no eh, en ese texto y se ratifica. Vale, eso, ratifica 6 de diciembre, referéndum popular, ¿vale? A ver qué tenía aquí.
Eso, el mismo tipo de preguntas. ¿Cuándo fue ratificada la Constitución Española? Pues 6 de diciembre de 1978. ¿Por quién fue ratificada? Por el pueblo español, porque el pueblo español es quien ratifica, ¿vale? Lo mismo el 27 de diciembre de 1978, que ya una vez ratificado, pues el rey Juan Carlos I, que fue el rey en ese momento, sanciona y promulga la Constitución. Acuérdense un poco de, yo me aprendería sanciona y promulga como una frase hecha, ¿vale? Porque hay veces que intentan un poco cogernos ahí y cambian las palabras, tipo sanciona y aprueba, sanciona y ratifica. No, es sanciona y promulga. Sanciona era, que lo tengo por aquí, dar validez a través de una firma, o sea, a través de la firma del rey, pues da validez al texto. Y promulga es que es el acto de hacer pública la ley, ¿vale? Después de el sancionar y promulgar, viene ya la entrada en vigor, que es prácticamente que se publique en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, que va a ser su amigo para bastantes meses, en el 29 de diciembre de 1978. Vale, en el momento en el que entra en vigor significa que pasa a ser una obligación o derecho que puede ser exigido. Vale, eso es el significado de entrar en vigor. Vale, entonces, como les decía, ahí les puse un poco el resumen para que a lo mejor se lo estudien mejor, ¿vale? Un poco relacionando la fecha con el verbo y la persona o entidad. ¿Vale? Y después en lila, pues un poco las preguntas que les puede salir, lo verán eso alrededor de la presentación que lo intento poner en lila para que lo identifiquen y lo diferencien. ¿Vale? Vale, después de esto, ¿cuál es su estructura? Se meten bastante con la estructura de las leyes, tío. No sé por qué, pero se meten un montón con la estructura de las leyes, tanto de la Constitución como de todas las leyes que vamos a ir viendo. Entonces, mi consejo, cómprese una libretita o alguna manera en la que tengas apuntado, que es como lo hice yo, y creo que de cara ya a las últimas semanas del examen, creo que les puede un poco agilizar el estudio. Cómprese eso, una libretita en la que tengan todas las estructuras juntas o eso es lo que hice yo y me fue muy bien, pero bueno, si no, pues que se familiaricen de las estructuras de las leyes, tío, porque es muy importante, ¿vale? Artículos de la Constitución, 169, el número bastante fácil de recordar. Un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos. Y después están las disposiciones, que en prácticamente todas las leyes aparece del mismo orden. Adicionales, transitorias y derogatorias y finales. Entonces, se queda con las letras principales A, T, D, F. Yo me lo aprendí así, entonces que siempre se aprendan con ese número con esa relación o ese orden, pues les va a ser más fácil, ¿vale? A son 4, T 9, D 1, F 1 y así en todas las leyes, ¿vale? Así pues creo que es más fácil. Acuérdense, 4 9 1 1, A, T, D, F, ¿vale? Se divide en dos partes. A ver si aquí tenía algo que decir, porque yo voy ahí automático y... Vale, no, está bien. Se divide en dos partes, la parte dogmática, que es, ahora lo veremos un poco más en detalle, pero es el título preliminar más el título uno. Vale, los artículos, si te aparece alguna pregunta, no creo que se metan con los artículos, pero bueno, los tengo ahí por si acaso. Título preliminar más título uno la parte dogmática, el resto de artículos y titulado, la orgánica, ¿vale? Ahí el lila, más o menos con qué se suele meter con estos aspectos, aparece bastante. ¿Cuántos títulos tiene la Constitución? 10 títulos más uno, más un título preliminar. He llegado a ver preguntas en las que aparece 11 títulos como respuesta, que para mí por lo menos eso no está bien, porque al final no es lo mismo un título que un título preliminar. Pero bueno, para que lo tengan un poco en cuenta y sepan responder o anteponerse por si aparece este tipo de preguntas. Vale, eso. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? Le podrán aparecer 10.
200, 169, pues 169 es la correcta. ¿Cuántas disposiciones adicionales? ¿Vale? Y después, por ejemplo, otro tipo de pregunta. La parte dogmática de la Constitución está comprendida por A, título preliminar, B, título preliminar, título uno y título 2, C, título preliminar más título uno. Sería la C. ¿Vale? ¿Cuáles han sido sus reformas? Hasta donde yo estudié, me tuve que aprender dos, hasta la del 2011, pero ustedes se tienen que aprender una más, que fue en el 2024. En el 1992 se reformó el artículo 13.2, añadiendo sufragio pasivo. Sufragio pasivo es sufragio activo. Era, a ver cómo se los puedo explicar, porque yo a veces me explico como el culo. A ver. Eso, sufragio pasivo es que te puedan elegir y sufragio activo es que tú puedas elegir, ¿vale? Entonces, sufragio pasivo en las elecciones municipales para ciudadanos extranjeros, que no hace falta que se la aprendan, yo no creo que se metan con qué modificó, qué modificación hubo en 1992. No creo que se metan con eso, sino simplemente qué artículo se modificó en 1992, ¿vale? Pero bueno, por si acaso lo dejé ahí. En 1992 el artículo 13.2, en 2011 el artículo 135 que se añade la estabilidad presupuestaria en el mismo articulado, y en 2024 el artículo 49 que es que cambiaron personas con discapacidad, antes estaba disminuido, pues lo cambiaron por personas con discapacidad. Vale, esas tres reformas. Vale, vamos con la estructura en detalle. Aparece así un poco... Vale, la Constitución, eso como decíamos, tiene 10 títulos, ¿vale? Y un título preliminar. Aparece un montón de artículos ahí, o bueno, números, que es prácticamente los artículos en los que está comprendido el título. Sí me aprendería de qué artículo a qué artículo va cada título, joder, me estoy liando, de qué artículo a qué artículo va cada título, pero no de qué artículo a qué otro artículo va cada capítulo, ¿vale? Porque no, sea, no vamos, no creo que se metan con eso porque sería ya un examen difícil para mi gusto. Entonces, con que se aprendan los títulos nada más, va bien. Pero ahora, el título uno sí que le dan bastante vueltillas al tema de las preguntas, porque tiene como, ahora lo veremos, pero tiene como algunas trampillas ahí, porque se parece mucho la rúbrica de los títulos con la de los capítulos y así. Vale, por eso también están en rojo, para que lo vean un poquito, ¿vale? Entonces, el título uno, la rúbrica es de los derechos y deberes fundamentales, que se parece, por ejemplo, al capítulo 2 que se llama Derechos y Libertades. Y a su vez, la sección primera se llama de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. La sección 2 de los derechos y deberes de los ciudadanos. O sea, se repite como muchísimo derechos, deberes, libertades. Entonces, mi consejo es que se lo aprendan bien, intenten hacerse un esquema para diferenciarlos bien. Yo, por ejemplo, aquí puse un tip que la sección segunda, pues no añade adjetivos, sino simplemente dice derechos y deberes. Yo un poco intenté, pues, aprendérmelo así para diferenciarlo, pero intenten, pues, estudiárselo de tal manera que lo diferencien, porque se meten mucho con eso en los tipos test, ¿vale? Bueno, después el título 2 de la corona, les puse ahí que es Capicúa, que yo me lo aprendí así, del 56 al 65, el título 3 del 66 al 96 y así, ¿vale? Vale, mira, aquí les puse eso, las preguntas que suelen hacerse. El título uno eso, se llama de los derechos y deberes fundamentales, el capítulo 2 derechos y libertades, la sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y la sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos. Vale, un ejemplo de estas preguntas que estoy diciendo, ¿cuál es la rúbrica del título uno de la Constitución española? Entonces, se llama de los derechos y deberes fundamentales, pero les puede aparecer 200 no, tres respuestas que les haga así un poco el lío porque se parezca,
y jugársela, ¿vale? Entonces, apréndase, intenta aprenderse bien lo que estoy diciendo. Después, otra de las cosas que se suelen meter un montón con el tema de la estructura es con el artículo 10 y el artículo 14. Son especiales porque ambos, como dice ahí, están en el título uno, pero el 10, bueno, ahora sí no lo pongo otra vez, el 10, ellos van solos por la vida y el 10 está en el título uno, pero no está en ningún capítulo, ¿vale? Y el título 14 está en el título uno también, está en el capítulo 2, pero no está en ninguna sección, ¿sabes? Empiezan tanto el capítulo como el título, y después ya desarrollan un poco más con los demás. Vale, para que lo tengan un poco en cuenta, son eso, son especiales, son independientes, porque el 10 no está en ningún capítulo y el 14 sí está en el capítulo 2, pero no está en ninguna sección. Vale, vale. Hasta aquí yo creo que la estructura. Vale. Lo dicho, voy un poco a lo mejor rápido. Si tienen alguna duda, pues me escriben a WhatsApp, a mí, a Héctor o a lo que haga falta. ¿Vale? El preámbulo es como la parte como la introducción de la Constitución. Yo creo que no hace falta que se la aprendan, pero a lo mejor cada vez que vayan a empezar a estudiar la Constitución, pues se echa una leída. Y así poco a poco, pues se van un poco familiarizando, ¿vale? No he visto muchas preguntas, pero a lo mejor sí una que otra. Entonces, bueno, no está de más que se lo lean y así sepan un poco de qué va. ¿Vale? Por si los pilla ahí. Vale. Vale. Pues empezamos con la Constitución, ya un poco más en detalle, ¿vale? El título preliminar. A ver, ¿cuánto voy? Pues no tengo ni puta idea de cuánto voy. Vale. Vale. Pues eso, el título preliminar. Va del artículo 1 al artículo 9. Yo esto me lo aprendería como el Padre Nuestro, porque sacan una barbaridad de preguntas de aquí. Entonces, decirles de aprendérselo prácticamente de memoria, como si fuera una maldita canción, porque se meten un montón con estas cosas, así que bueno, con paciencia. Pero sí me la aprendería porque van a ver que se meten bastante con esto. ¿Vale? Entonces, el artículo 1, pues eso, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Eso, apréndanselo tal cual. Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores, súper importantes, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Valores súper importantes, aparece en muchísimas preguntas. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Pregunta, ¿dónde reside la soberanía nacional? En el pueblo español. Vale. Eh, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, que yo aquí les puse un poco, bueno, les puse aquí no, sino lo tengo aquí apuntado, no es importante, no se lo tienen que aprender, pero existen tres tipos de monarquía: la absoluta, la constitucional y la parlamentaria, que la parlamentaria es la que tenemos nosotros, que significa que el jefe de Estado, por así decirlo, tiene como una figura simbólica, ¿vale? Pero no, y no toma decisiones. Realmente quien toma decisiones pues es el gobierno, ¿vale? A través del Parlamento. Por eso, monarquía parlamentaria, ¿vale? El artículo 2, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Al final es eso lo que les está diciendo, o sea, esto lo que tiene es que es articulado y de nada sirve que yo me ponga ahí a contar la historia de todos los artículos cuando en realidad lo tienen que ver ustedes mismos y ir estudiándoselo, ¿vale? Eso, lo importante o lo que suelen meterse mucho es con las cosas que tienes ahí, que tienen ahí en lila, para que lo tengan en cuenta para la respuesta. Vale. El artículo 3 habla de la lengua, que es el castellano, es la lengua española oficial del Estado, y todos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarlo. También apréndaselo como coletilla porque
suelen a lo mejor intercambiarla. Derecho de conocerla, deber de usarla. A veces se ponen de cabrones y se ponen así, así que apréndanse un poco como coletilla. Deber de conocerla y derecho a usarla. ¿Vale? Después, las demás lenguas españolas serán también oficiales de acuerdo con sus estatutos. Ni reglamentos, ni normas, ni leyes. Hay bastantes preguntas que se meten un poco con esto. ¿En qué se basan? En sus estatutos. Ni más ni menos, estatutos. Vale, vamos ya directamente a la 4, artículo 4. La bandera de España, roja, amarilla, roja, es bastante fácil, pero sale siempre lo de doble anchura, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Sale también un montón en el tema de los test, ¿vale? Los estatutos también he visto esa goletilla del verbo podrán, no sé por qué, es verdad que son preguntas ya un poco más cabronas también, pero lo he visto, ¿vale? Podrán. Hay veces que lo cambian por los estatutos deberán, pueden, consideran, podrán, ¿vale? Pues ahí en coletillas no deben para que vean un ejemplo de un verbo que no es. Los estatutos podrán, ¿vale? Porque no es una obligación. Pueden llegar a serlo, ¿vale? Reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas, ¿vale? Vale, la capital, Villa de Madrid, sin más, facilito. Vale, y aquí viene los partidos políticos y los sindicatos. Para facilitar un poco, si se fijan, en la última parte de los artículos, eh, es igual. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Vuelve a repetir en sindicatos, ¿vale? Para que les facilite un poco ahí la lectura. Vale, ¿qué más? Las Fuerzas Armadas se meten sobre todo con qué tipo de ley las regula. Ley orgánica, ni ordinaria, ni reglamento, lo que dije, ni norma. Es que se meten mucho a veces con qué tipo de normativa regula a una cosa. Entonces, mm, por lo menos lo que les destaco, pues inténtenlo aprenderlo un poco. O sea, quedárselo un poco en la cabeza, ¿vale? Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución, ¿vale? Eso, no ley ordinaria o reglamento o norma. Vale. También a veces es verdad que se molestan un poco en poner la misión de las Fuerzas Armadas, que es la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y ordenamiento constitucional. Vale, integridad territorial y ordenamiento constitucional también. Coletilla que hay veces que suelen un poco cambiar las palabras. Vale, los poderes públicos de aquí, súper importante, el 9.3. Todos esos principios suele salir un montón en los exámenes. También creo que salió esta pregunta, si no es esta, es súper parecida, en la tercera promoción de la Canaria. Creo que salió esta pregunta, ¿vale? Eh, ¿Qué principio garantiza la Constitución? Pues toda la aburrida esa de artículos, de principios, perdón. eh, Se suelen meter y aparte tienen bastante importancia, ¿vale? La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras se desarrolla después en otro artículo que ya lo veremos, pero tiene bastante importancia. Vale. El 9.1 también es importante. Los ciudadanos y poderes públicos, ¿vale? Hay veces que sale la pregunta de los ciudadanos solo o los poderes públicos. No, son los dos. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto de ordenamiento jurídico, ¿vale? Y el 9.2 también, a ver, corresponde a los poderes públicos. La última parte la he visto bastante. A ver, realmente todo lo que está en lila lo he llegado a ver, pero así que más me suene lo de la vida política, económica, cultural y social, ¿vale? Que a lo mejor la cambian política, social y económica. No, te falta cultural, ¿vale? Eh, es no importante. Muy de tipo T. Vale, vamos con el título uno de los perdón, de los derechos y deberes fundamentales. Va del artículo 10 al 55. Es súper importante este título, ¿vale? Prácticamente el que más. Entonces, apréndaselo bastante bien. Vale, el artículo 10, la dignidad de la persona.
Se mete mucho con el tema del fundamento del orden político y de la paz social, ¿vale? Lo he visto bastante en los tipos de... vale. En qué se ha basado la Constitución? Pues en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y acuerdos internacionales, ¿vale? El capítulo uno, empezamos con el capítulo uno de los españoles y los extranjeros, que solo va del 11 al 13, ¿vale? El artículo 11 va de la nacionalidad, que aquí tenía un tip con el que se suele meter bastante, ¿vale? Y va relacionado con la palabra origen. Si se fijan ahí pone en el 11.1 la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde, de acuerdo con lo establecido por la ley. Y en el punto 2 ningún español de origen, la palabra origen es súper importante, podrá ser privado de su nacionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que un español que nace, y ya por el hecho de nacer en España, tiene la nacionalidad española, no puede ser privado de su nacionalidad, o sea, no puede perderla. ¿Vale? Pero un español que a lo mejor ha acabado teniendo nacionalidad por otros medios, porque ya lleva muchos años aquí, porque se casó con una española española, ese tipo de nacionalidad sí se puede llegar a perder. Entonces, lo diferencia con la coletilla de origen. ¿Vale? Entonces, ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. ¿Cómo suele salir? ¿Puede un español de origen ser privado de la nacionalidad española? No. Puede, a ver cómo lo puse aquí, ¿se puede perder la nacionalidad española? Ahí no pone de origen. Sí, sí se puede, ¿vale? Porque lo pone en el artículo 11.1. Vale, pues eso, la palabra clave, origen. Vale, el Estado tiene tratado de doble nacionalidad con los países iberoamericanos. Eso de iberoamericanos me ha salido bastante en los tipos test. No sé, le gustará la palabra o no tengo ni idea, pero sale bastante. Vale. Mayoría de edad fácil, a partir de los 18 años. Eh, vale, el artículo 13 que el 13 era, como dijimos antes, el artículo que se reformó en el año 1992, ¿vale? Con el tema de lo del sufragio pasivo, para que un poco relación. Y el punto uno es, yo creo que el más importantillo, ¿vale? Los extranjeros gozarán en España de libertades públicas y no derechos, porque hay preguntas que ponen. ¿De qué gozarán los extranjeros en España? A, de libertades públicas y derechos fundamentales. B, libertades públicas. C, cualquier otra. No, no caigan en la trampa de los derechos porque literal en la Constitución no aparece derechos, sino aparece solo libertades públicas. Vale. Vale, solamente los españoles son titulares de los... Vale. Lo del artículo 23 que solo los españoles ya verán de lo que es, pero el tema de lo de... Me parece que es lo de votar. Votar, a ver qué era. Sí, lo de la participación. Bueno, votar, lo de la participación. Entonces, el artículo 23 solo son titulares los españoles, ¿vale? No los extranjeros. Vale. ¿Se regula la extradición en la Constitución? Sí, porque aparece en el 13.3, ¿vale? ¿Qué más? ¿Aparece el derecho de asilo en la Constitución? Sí, en el 13.4. Vale. Vale, ya vamos al capítulo 2 que es el que creo que más artículos tiene, ¿vale? Del 14 al 38. ¿Ves? Y empieza con el 14, el ahí free, sin nadie, sin ninguna sección ni nada, ahí todo solo por la cara. Pues eso, el 14 de la igualdad. Habla de la igualdad, que los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación. ¿Vale? Eh, Creo que no lo puse en lila, pero ahora que lo estoy leyendo, sí se mete mucho con el tema de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, cualquier otra condición. Creo que lo iba a ver a lo mejor salteado, o que no aparezca sexo, o que no aparezca religión, o que lo cambien por otra. Vale. La sección primera de los derechos fundamentales de las libertades públicas, que va del 15 al 29, el artículo 15, que es el derecho a la vida, se mete mucho con el tema de que queda abolida la pena de muerte, salvo, la coletilla esa, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Según la Constitución,
eh, la pena de muerte se ha abolido, salvo este tipo de excepciones, pero es verdad que ya fuera de la Constitución, obviamente, esta pena está más que abolida, ¿vale? Había una ley que lo quitó, que es la ley, no hace falta que las aprendan, que se la aprendan, Ley Orgánica 11 de 1995, ¿vale? El artículo 16 de la libertad ideológica, ¿vale? El artículo 17, súper importante este artículo, no solo para que se lo aprendan para el tipo T, sino van a ver que lo van a desarrollar un montón en los supuestos, que va sobre la libertad, la detención, la seguridad, ¿vale? Hablándose un poco así, detención, intenten pues asemejar un poco artículo 17 a la detención, aunque ahí ponga libertad y seguridad, a mí me suena un poco más a la detención, pero bueno. Vale, artículo 17.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser librado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. Vale, que hay un montón de leyes, ya lo verán, que van a dar con el tema de los supuestos, de los supuestos. Una de ellas es la ley de enjuiciamiento criminal, que también detalla bastante estos aspectos, ¿vale? El punto 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario y en todo caso el máximo máximo de 72 horas. Se suelen meter un montón con esto. Hay bastantes preguntas trampa, así que es importante que se aprendan bien el punto 2 con qué se suelen meter. Mm, a ver, si una pregunta te sale. ¿Cuánto tiempo puede durar la detención de una persona? No es 72 horas, porque ese es el máximo. Realmente el tiempo que puede durar una detención es el tiempo estrictamente necesario o también les puede aparecer el tiempo mínimo indispensable. Vale, ese es el tiempo que tiene que durar la detención. El tiempo máximo, si te aparece máximo a lo mejor en la pregunta, ahí así pone 72 horas. Vale. Vale. Creo que de eso no había nada que decir. Vale. Eh, eh, em, el 17.3 habla de los derechos. Para cuando estás detenido, toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, de modo que le sea comprensible sus derechos y las razones de su detención. Se garantiza la asistencia de abogados, lo típico lo de las películas, esto, al detenido las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca. ¿Vale? Y el punto 4 habla del habeas corpus. Pregunta, ¿dónde está regulado el habeas corpus en la Constitución? En el punto 4 del artículo 17. ¿Vale? Que habeas corpus, yo mismo, bueno, por si no lo saben, es a ver cómo lo puse aquí, el procedimiento, el derecho que tiene la persona de solicitar eh, si considera que su detención está siendo ilegal. ¿Vale? Entonces, eso es el habeas corpus. Vale, el artículo 18, también bastante importante, que regula el tema de ahora que es un tema delicado, lo de la entrada y registro, que solo se puede hacer por autorización judicial. Esto aparece en este artículo. Vale. El 18.1 se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable, ninguna entrada o registro, ¿vale? Les puede aparecer entrada, les puede aparecer registro de forma individual, ¿vale? Por si se pierden ahí un poco, ninguna entrada o registro podrá hacerse sin el consentimiento del titular o resolución judicial o flagrante delito, ¿vale? Estos tres casos, súper importantes, se meten fleje con eso. Bueno, flagrante delito es como que el delito se está cometiendo ahí mismo y tú sabes que se está cometiendo. Tienes toda la garantía de que se está metiendo. Entonces ahí sí, sí te puedes meter. Una persona que vas a la casa y está ahí gritando como una loca, socorro, me va a matar. Tú ahí entras obviamente con todas las de la ley, ¿vale? Eso es flagrante delito. Vale, se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales telegráficas y telefónicas. Postales telegráficas y telefónicas, salvo lo mismo, resolución judicial. Y la ley garantizará el honor y la intimidad personal y familiar. Este artículo, prácticamente todos los puntos son bastante importantes. Vale, el 19 es la residencia, ¿vale? Que es el tema de la circulación. Aquí, cuando época de COVID,
lo veremos más adelante, hay un artículo que trata sobre la suspensión y limitación de los derechos fundamentales, pues uno de los que se vio ahí afectado fue este, que no nos permitían pues salir a la calle, circular yo qué sé, en X provincia, no podía moverse, tal, en el caso de la península, ¿vale? Pero ahí estuvo afectado ese artículo. Vale, la libertad de expresión. No he visto que se meta mucho en este artículo, pero bueno, puse mediante ningún tipo de censura previa en el punto 2. Eso quiere decir que no se puede censurar previamente las cosas, ¿vale? Está prohibido según la Constitución en el 20.2, ¿vale? A ver si aquí tenía algo por si acaso. Vale. Artículo 21. Se suelen meter mucho con el tema de las autorizaciones. A ver, aquí que me quito yo de aquí, que estoy en medio. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Es decir, la reunión no necesita autorización previa. Pero si ya esa reunión es en vía pública o es una manifestación, sí que necesita previa autoridad, ¿vale? Apréndase un poco la diferencia que puede aparecer en un tipo perfectamente, ¿vale? También hay derecho a asociarse en el artículo 22. Aquí era el punto 5, lo he visto bastante, se prohíben todas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar, ¿vale? Que necesitan un registro, esto también es importante, ¿vale? La participación, no puse nada lila porque no he visto mucho, la verdad, pero bueno, lean solo igual para que sepan un poco de qué va. El artículo 24, la tutela judicial efectiva, súper importante, sobre todo el punto 2. Todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por ley a la defensa y la asistencia del letrado, que repito un poco lo del artículo 17, pero aquí a lo mejor un poco más desarrollado. A ser informado de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público, ¿vale? Con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. ¿Dónde se regula la presunción de inocencia en la Constitución? En el artículo 24.2. Vale. Principio de legalidad penal, súper importante también. Esto es lo que les dije que salía ya también en el artículo 9, ya lo introducía, la irretroactividad de las sanciones no favorables. Que esto quiere decir que si tú hiciste algo ilegal ayer, pero se regula hoy de que eso es ilegal, no pueden ir, no pueden denunciarte, no, ¿vale? Porque esa es un efecto desfavorable hacia ti. Entonces, siempre miran a favor de la persona, ¿vale? Eso significa irretroactividad. Vale, aparte de esto, también habla sobre acuérdese un poco así, sobre la cárcel, ¿vale? Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la reeducación, reinserción social y no para consistir en trabajo forzado, ¿vale? Esto suelen también meterse un poco con esto. Vale. A ver, aquí, no sé por qué no me dejan. Ahora. Vale. A ver. Ok. Tribunales de honor. Yo en realidad de esto, a lo mejor que en el artículo 26 aparece que se prohíben, ¿vale? En la administración civil y en las organizaciones profesionales. Vale. El artículo 27 que habla de la educación, creo que se suelen meter, y por eso, si se fijan, lo puse mucho en lila, poderes públicos, poderes públicos, poderes públicos, porque todo lo que tenga que ver con educación lo promueve, lo garantiza, lo inspecciona los poderes públicos, ¿vale? Así creo que es un poco lo que se suele meter con este artículo. Vale, la libertad sindical y huelga. Suele meterse mucho con el 28.1. ¿Por qué? Porque todos tenemos derechos como persona individual a sindicarnos, ¿vale? Pero limitarán y exceptuarán ese derecho a las fuerzas o institutos armados, ¿vale?
Apréndanse eso. ¿Tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad derecho a sindicarse? Sí, pero podrá ser limitado o exceptuado. ¿Vale? De resto, a las personas que no estén en este gremio tienen derecho a sindicarse libremente. ¿Vale? El punto 2, se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. ¿Vale? De sus intereses es importante. ¿Vale? Derecho de petición. Otra vez, otra diferenciación con respecto a las fuerzas o institutos armados. Todos los españoles tenemos derecho de petición individual y colectiva, pero las fuerzas o institutos armados solo pueden hacerlo de forma individual. ¿Vale? Esto y por escrito, ¿vale? Es importante por escrito. Españoles que no pertenezcan a tal, individual y colectiva. Fuerzas y cuerpos de seguridad militares, solo individualmente, ¿vale? Vale, vamos ya a la sección segunda que habla de los derechos y deberes de los ciudadanos, ¿vale? Del 30 al 38. Vale. El artículo 30 pues habla del servicio militar, coletilla y me lo aprendería otra vez junto. Ya me estoy quedando calva, chocho. Me lo aprendería junto. Derecho y deber de defender a España, ¿vale? Las dos. Y en el 30.2 se habla de la objeción de conciencia, que es el derecho a una persona de negarse a hacer el servicio militar, ¿vale? Yo creo que esto de todas formas estaba escrito por ahí para la época de mi abuelo. Pues la objeción de conciencia, de todas formas lo tenía aquí, derecho a una persona a negarse a cumplir una obligación legal o deber profesional. Vale, entonces se recoge la objeción de conciencia ahí. ¿Dónde se recoge? En el 30.2. Vale. El 31 el sistema tributario, que todos, ¿vale? Apréndanse eso, todos. No la persona, todos, yo qué sé, personas y poderes públicos, no, todos, la palabra todos, se suele meter también un montón con eso. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, bajo los principios de igualdad y progresividad. Vale, esos principios, igualdad y progresividad. ¿Qué artículos, en qué principios se basa el sistema tributario? En los principios de igualdad y progresividad, que nunca tendrá alcance confiscatorio. Vale. El 32 el matrimonio, que todos tienen derecho contra el matrimonio con plena igualdad jurídica. La propiedad privada, en el artículo 33 se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. ¿Vale? ¿Vale? Derecho de fundación. A ver, está relacionado con el tema del artículo 22. Vale, es básicamente que aquí el 34 lo que está diciendo es que se regula igual que el de asociación, que si no me equivoco es el 22. A ver, sí. Vale, que básicamente se regula como el de asociación, ¿vale? El artículo 35 habla del trabajo. Esto es igual que el tema de lo de la lengua. La lengua castellana. Hay veces que cambian las palabras y te pueden hacer el lío. Deber de trabajar y el derecho al trabajo. ¿Vale? Deber con trabajar, derecho al trabajo. No derecho, trabajar, deber al trabajo. ¿Vale? Para que no se hagan un poco el lío. Vale. Los colegios profesionales. Vale, nada. La negociación colectiva, ¿dónde está regular el conflicto colectivo? Que está ahí en lila, pues en el artículo 37.2, ¿vale? Y la libertad de empresa, que está en el artículo 38. No sé qué puta hora es, pero voy a terminar aquí la presentación para que tampoco se les haga mucho, ¿vale? Entonces vamos a partir el tema uno en 2, ¿vale? Entonces, más o menos se queda ahí la primera parte. Si tienen alguna duda, lo dicho. Me escriben, pero es un poco leer los artículos y quedarse un poco con los truquillos o tips que suelen caer, ¿vale? Así que poquito más.
yo me salgo de aquí. A ver, nada de compartir. Y nada, lo dicho, ¿vale? Voy a grabar ahora la parte 2 para que lo vean un poco separado y poquito más. Bueno.